¿verdad? El que sale en el Nuevo Testamento, está en Lucas 2. Pero antes, se lo voy a decir para que lo consigan. Está en Lucas 2, 22 hasta el 35, la palabra que vamos a estudiar. Antes que eso, yo quiero que ustedes piensen en una cosa que ustedes han realizado, ¿verdad? Que ya pasada, o que el Señor le ha cumplido una promesa, o que ustedes han realizado algo que ya se realizó en su vida, y algo, por el contrario, algo que todavía no han realizado. Van a pensar en esas dos cosas, algo que ustedes han logrado o que el Señor le ha concedido, y algo que todavía no se ha cumplido la promesa. Ajá. O algún meta, algún sueño, algo que ustedes quieran lograr. Lo van a dejar ahí, ¿verdad? Como dice el chique, en Paquillo, lo van a dejar ahí. Y voy a preguntarle qué cosas pasan cuando nosotros envejecemos. Voy a anotarlas aquí. ¿Qué cosas pasan cuando nosotros envejecemos? Dame el celular. Lo pagan el precio de lo que conocieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo se deteriora. Ok, el deterioro. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué dijo? Te muere, claro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Arnaldo, cuando vamos para viejo o cuando está. No, se tiene que ser usted, porque no vinieron. No, claro. No has llegado, tú no has llegado. Yo soy un bebé carnecho. Ok, pero lo que tú has visto por ahí. Que duele hasta la vida. Me duele la vida. Dolores, achaque. Pero eso es parte del deterioro del cuerpo. Sí. ¿Qué más? Pérdida de cabello. Hay pérdida. Eso le pasa a los jóvenes también. ¿Qué? Pérdida de cabello, sí, por exceso, exacto. Las hormonas también tienen una cosa que juegan ahí. Miren, según este diccionario que les voy a buscar aquí, dice que desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de una acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un deceso gradual de las capacidades físicas, mentales y un mayor riesgo de enfermedad y por consecuencia, ¿verdad?, la muerte. ¿Okay? Y entonces la vejez se caracteriza también por la aparición de enfermedades, ¿verdad? Y estos aparecen, ¿verdad? Son graves o no graves, dependiendo del cuidado que hayamos tenido a lo largo de lo que era la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez temprana, la adultez y posteriormente, ¿verdad?, la vejez. Así que vemos que ese ciclo de vida de nosotros, ¿verdad?, de los adultos,
empieza el nacimiento, luego la niñez, la adolescencia, juventud y termina en lo que es la vejez. ¿Okay? Y no sé si recuerdan el domingo a los que estuvieron en la predicación de Chick, que ella estaba hablando del tiempo de ella, ¿verdad? Y el tiempo que ella decía también de la vejez, de la jubilación y todo eso. Y vamos a ver cómo este tiempo de la vejez es igual en la palabra, pero a la vez tiene una diferencia. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes puede acordarse de algún versículo que hable sobre la vejez de la palabra. Así, sin buscar mucho. Yo sé que hay un versículo que habla de que tal y como te he cuidado durante toda tu juventud, también voy a cuidarte en tu vejez. Sí, creo que yo lo tengo por aquí. Sí. A buscar. ¿Alguno más? Yo sé que hay uno creo que en Isaías, que habla de hasta en la vejez, hasta en las canas. En las canas, sí, Isaías. Sí, es en Isaías. Génesis, Matusalén, que duró 969 años. También. Muchísimos años, muchísimos. Rafa, ¿tú has escuchado algo de la vejez en la Biblia? Estoy seguro si el versículo que dice que no he visto justo desamparada ni simiente que bendiga para el principio del día, o sea, te dice joven fluyente, Más lo he visto juntos, sí, sí es cierto. Ok, pues en la palabra del Señor, el viejo o los viejos, ¿verdad? Son vistos de una manera, ¿verdad? Honrosa, en donde se ve o se asimila a un proceso de sabiduría, de mucho conocimiento. ¿Okay? Así que vamos a empezar a leer para partir de nuestro amigo Simeón, de mi amigo Simeón, y poder ver lo que nos habla la palabra, nos revela la palabra acerca de Simeón, lo que podemos también nosotros analizar de acuerdo a Simeón. ¿Okay? Vamos a leer Lucas 2, 25 al 32, que lo tiene por ahí para que nos lo pueda leer. Ok. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que se haga contradicha. Ok, vamos a dejarlo ahí. Hasta el 32 nos habla de que Simeón, 25 decía aquí en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, ¿okay? Esperaba la consolación de Israel, ya que y el Espíritu Santo, ay Dios mío, yo estoy bien ciega, estaba sobre él, ¿ok? En la palabra no establece que Simeón era
un anciano o era un viejo. Decía que era un hombre. ¿Ok? Pero, ¿verdad? Yo me puse a buscar información, viendo para atrás y para adelante. No hay más datos de Simeón en la palabra. Solamente hace referencia a Simeón en Lucas 2. ¿Ok? Así que se entiende que Simeón era un anciano, lo que ellos llaman anciano, o sea, un viejo, ¿verdad? La palabra correcta es viejo, porque él estaba esperando la muerte. Cuando dice adelante que ya él puede descansar en paz, porque sus ojos han visto, ¿verdad? La salvación o el Salvador. O sea, que no se sugiere, no se dice concretamente que él era un viejo, un anciano, pero sí, porque ya entonces esperaba la muerte, que es lo que se espera cuando ya uno está, ¿verdad? Mayorcito. Aunque sabemos todos que la muerte y la vida están en las manos del Señor. Pero lo que biológicamente y lo que se supone que pase es la muerte. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar ese versículo que dice el 25. Digo, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El hombre era justo y piadoso. ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es una persona justa? Que trata bien a las personas, no le hace mal, no hace trampa. ¿Hello? El corazón. De buen corazón, muy bien que Emite juicio sabio. sabio. Exacto. ¿Ok? Justo, ¿verdad? Tiene la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Se distingue por ser honesto, por ser íntegro, recto, compasivo y humanitario. Y no permite que se cometan atropellos ni contra él mismo ni contra otros. Eso es una persona, ¿verdad?, justa. Entonces, habla también Lucas que Simeón era piadoso. ¿A qué le suena piadoso? A pío. ¿Y qué es Piedad. Piedad. De ser bueno. Muy bien, que era bueno, que era piadoso. Porque ya Rami está comiendo. Ok, dice persona que siente pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno y que posee una tendencia natural hacia lo sagrado, hacia Dios. Es una persona, como dice Ana, misericordiosa. ¿Okay? Tiene una devoción obediente a Dios y tiene observancia. Y esta palabra la tuve que buscar porque cuando yo dije, wow, observancia, ¿qué es? Y miren qué bello esto. Observancia es que está pendiente al cumplimiento exacto y diligente de lo que está establecido en la ley. Me veo así. Ese era Simeón. Esas dos palabras, miren todo lo que significan esas dos palabras. Simeón. Él era justo y piadoso, por lo tanto, era honesto, recto, compasivo, humanitario, íntegro, tenía compasión por el sufrimiento de otros, tenía tendencia, ¿verdad?, hacia lo sagrado, hacia Dios, era misericordioso, era obediente a Dios y que está pendiente a cumplir lo que está establecido en la ley. Ok,
Vamos ahora a Lucas 2, pero el capítulo vamos a leer solamente versículos, Lucas 2, 22, 23 y 24. Vamos a ir para atrás un poquito. 22, 23, aquí la tienen por ahí, Lucas. Sí. Ajá. El mismo capítulo. Sí, el mismo capítulo, pero los versículos antes a los que describieran a Simeón. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ok, Ana, dame un brequecito ahí. Ok. Miren, esto era una costumbre, ¿verdad? Que se hacía de acuerdo a la ley. Y entonces, para refrescarnos un poquito de, ¿verdad? Y ver lo que establece este texto aquí, podemos ir, por favor, a Levítico 12, 1 al 8. ¿Alguien lo pueda buscar? Levítico 12. Ajá. Del Levítico 12, del 1 al 8. Sí, léelo, por favor. Vamos a ayudar a Moisés y habló con este del tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o de uno, hagan vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Sea. No, Levítico 12. 12, Levítico 12 del 1 al 8. No te preocupes. La purificación de la mujer. Es correcto. Sí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, se inmunda 7 días. Conforme a la mujer de su menstruación será inmunda. Y el octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Una cosa santa tocará, y vendrá al santuario hasta cuando se cumplió los días de su purificación. Y si diera luz hija, se inmunda 2 semanas, conforme a su separación, 60 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traeré un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una torta para la expiación a la puerta de la tabernáculo de reunión al sacerdote, y luego ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del jugo de su sangre. Esta es la ley para que diera luz hija o hijo. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, para entonces 2 tortas, 2 palominos o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Ok? Así que ya vemos que el pasaje, ¿verdad?, de Lucas hace referencia a la purificación de la mujer, y eso es lo que estaba haciendo María y José cuando iban al templo. Vamos a leer, ¿verdad?, la consagración de los primogénitos. Eso se encuentra en Éxodo 13. ¿Ok? Éxodo 13, vamos a leer. Les voy a decir ahora lo que vamos a leer, porque me gustaría leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque está un poquito más explicado. ¿Alguien lo puede? Éxodo 13, nueva traducción viviente. 13, mamá. 13, sí. Yo te digo cuándo pare.
Del 1 a cuando yo te diga, ¿ok? Sí. La dedicación de los primeros hijos varones, sí. Luego enseña y te dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones de todo Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales te pertenecen. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordarnos por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con una fuerza de su mano poderosa. Sí, lee lo que está en paréntesis. Recuerden no poner nada que tenga de valor. Sigue. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes De Abid, ok. El mes de Abid, buscándolo ¿verdad? En la palabra de estudio, son el mes, según el calendario lunar hebreo, son los meses de marzo a abril. Ese es el periodo de tiempo, ¿verdad? Que se hacía esto. Sí. Sí. En el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Sigue. Ajá. Sí. El 5, mamá. una vez que el Señor los haya entrado de los cananeos, los hititas, los amorreos, Los hebeos. deberán celebrar entonces cada año en este mes. Él les juró a su antepasado que les traerá esa tierra. Nadie va a incluir la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura en pan y goma. Entonces, el séptimo día se celebrará una fiesta al Señor. En estos 7 días, coman pan sin levadura y leche. Durante ese periodo, no debe haber pan con levadura ni después de levadura. El séptimo día darán a sus hijos las siguientes indicaciones. Hoy celebramos lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será una búsqueda de una señal visible. Como no hay preparada en la mano o en la frente. Quiere que recuerde necesitar siempre estar certeza de eso. Con mano fuerte, el Señor es rescató. Por lo tanto, el decreto este festival cada año en la fecha central. Ok, mamá. Ahora brinca el 12. Para acá. Deberán presentar al Señor todo provecho varón, toda tu característica, no solo al nombre, porque a él pertenece. Para recuperar la primera actividad en un mundo podrán pagar rescatarse, entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan, para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello a la mañana. Sin embargo, tienen la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo. Ok, está bien. Ahí más adelante pues indica y vuelve a decir que esa costumbre pues, de la ley tienen que pasarla a sus hijos y decirle que con mano dura el Señor nos sacó de Egipto. O sea, todo eso es lo que explica, ¿verdad? Es lo que se hacía para consagrar y por qué se hacía la consagración de los primogénitos. ¿Okay? Así que Simeón, ¿qué podemos, ¿verdad?
al leer todo esto de la consagración de los primogénitos, de los días de la purificación de la mujer, ¿qué nos habla del carácter de Simeón? Era observar, como tú dices, que estaba pendiente a cumplir eso que Dios le mandó a decir al pueblo. Eso mismo. Que era obediente. Simeón definitivamente vivía, ¿verdad? Usar los baños. Sí, que los baños no se pueden usar. Yo se lo dije, pero Vamos a hacer piso. Simeón, ¿verdad? Estaba alerta, ¿ok? A los tiempos. ¿Y saben qué? Algo que me voló la cabeza, así, es que Simeón llegó al templo, ¿verdad? Para conocer al Señor movido por el Espíritu Santo, y eso lo vamos a analizar luego. Pero ¿sabes qué? Nadie había escuchado, excepto aquellos que fueron los pastores, ¿verdad? Que se le aparecieron en el pesebre cuando nació Jesús. Nadie sabía. Los únicos que sabían del nacimiento de Jesús eran aquellos que habían escuchado a los pastores en aquella noche, o que estaban cerca de María y José. O sea que el núcleo era bien pequeño, de los que conocían que Jesús había nacido. Así que una de las cosas que yo dije, wow, tremendo, porque Simeón no tan solo fue movido por el Espíritu Santo de Dios y tenía la convicción de que iba a ir al templo e iba a encontrar, ¿verdad?, al Salvador. Sino que yo digo, Simón era como dentro de, el Señor no hace excepción de personas, pero era una élite. O sea, el Señor le concedió esa promesa que le habían hecho, que tampoco en la palabra, porque estaba buscando a ver dónde o en qué momento le hicieron esa promesa a Simeón. No aparece en ningún evangelio ni nada, no aparece. Y lo busqué, no aparece. Sin embargo, fue trascendental, tanto así que Lucas, ¿verdad?, lo pone, ¿verdad?, en su relato del Evangelio y en su relato de la presentación de Jesús. Así que este nacimiento estaba, vamos a poner así, era muy poca gente la que lo sabía. Y ahí nos habla de cómo este hombre, ya viejo, ya en sus últimos años, ¿verdad?, de vida, no sabemos si estaba enfermo, porque tampoco lo dice. Pero ¿qué pasa cuando somos ya mayorcitos? La movilidad se nos afecta. Ciertamente el balance se pierde. Yo ayer estuve con mi papá casi todo el día. Eso es una aventura. Porque mi papá, él camina medio cojo, porque no tiene una costilla. Aparte que está sobrepeso, no tiene una costilla, y entonces pues él camina cojito, pero fuimos a hacer compras. Entonces, él se ha montado en un carrito de eso. Mira, yo me reí, yo decía, yo me tengo que reír porque ¿Le sacaste foto? no le saqué fotos, porque yo tengo un problema de que en Walmart hay mucha gente y yo me desespero y yo quiero salir rápido. Pero mira, esto fue lo que yo hice, yo cogí el carrito y él cogió el carrito motorizado ese mismo. Y yo, pues, papi, entonces yo pensaba, mira mi mente, yo pensaba que él iba a ir al lado mío haciendo la compra, porque yo iba a hacer mi compra y él, no. Cuando yo miré para el lado, ya él estaba por allá por la verduras. Se me metió, le dije a Dani, Pablo se me metió, yo lo tuve que llamar. O sea que
su dificultad para movilizarse, la resolvió con el carrito. La resolvió y entonces de hecho yo al final le dije, ay, yo no pude ir al área de las plantas. Ah, yo fui. O sea, que él no iba a las millas, o sea, a las millas. Así que Simeón no tenía esa ayuda. Simeón iba en dos patitas al templo. Con sus dos patitas él iba al templo. Así que otro de los estudios que vi decía que él que iba al templo frecuentemente. Así que a mí no me afecta la fe, eso, porque él iba frecuentemente a ver si se daba el encuentro con el Salvador, o esa única vez fue. Así que hay esa, ¿verdad?, teoría de los estudiosos que pudiese ser que él iba con esa fe, ¿verdad?, de ver su promesa cumplida todos los días, ¿verdad? Iba frecuentemente, no todos los días, frecuentemente. Ajá. Pero en este caso, el Espíritu Santo lo movió. Ahí sí, ajá, lo En movió. este caso fue el Espíritu Santo que El lo movió. Espíritu Santo. Yo entiendo, para mí que fue una sola vez que él Sí. fue. Pero, ¿verdad?, dándole la oportunidad a las personas que hacen estudios, uno dice que a lo mejor él iba a ver. Posiblemente Así que- era frecuentemente, pero en este caso, Tenía la certeza, ¿verdad? en este caso el Espíritu Santo le dijo, mira, te voy a cumplir lo que te prometí. Exacto. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Según uno lo interpreta. ¿Ok? Entonces, miren el pasaje bonito, ¿verdad? De estar conectado, perdón, con el Señor, ¿verdad? Y tener esa comunión que, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo movió a llegar hasta el templo. Entonces, por aquí me habla eso del carácter de Simeón, que tenía una vida consagrada a Dios. ¿Ok? Y que dentro de la vida consagrada que tenía era temeroso del Señor, no orgulloso, porque una persona, ¿verdad?, que es orgullosa o altanera en sí mismo lo hubiera que así mismo. Anunciado, mira, yo voy al Señor. Inclusive, yo creo que hasta hubiese sido prepotente al decir, Dios me prometió que yo vería al Salvador, a la salvación, ¿verdad?, al Salvador antes de morir. Y eso era razón suficiente para echarse para atrás, ¿verdad? Y esperar, ¿ok? Pero no fue así. Yo me imagino que mientras nosotros estamos esperando que se cumpla lo que cada uno de nosotros pensó ¿verdad?, de lo que todavía no hemos visto y deseamos, que ese tiempo de espera es un tiempo en donde no es una espera activa, una espera activa. Y suena contradictorio porque usualmente enfocamos o creemos que la palabra espera es estar quieto, sin hacer nada. Pero la realidad es que no, porque la fe sin obra es muerta, ¿ok? Y podemos esperar en el Señor por las vicisitudes y cosas que tenga en nuestro diario vivir, pero creciendo y fortaleciéndonos en fe, ¿ok? Porque así me imagino que tenía que hacer Simeón, fortalecerse en la fe en el Señor, porque no sabemos, porque la palabra tampoco lo dice, cuándo fue que Dios le dio esa promesa. Si fue hacia unos años, si ha sido unos días, ¿okay? Que yo estaba buscando a ver cuántos años tenía Simeón, porque pues la palabra de Dios para ellos
para el Señor un año son como 1000 y 1000 como uno. Así que había leído una vez, pero le dije a Rafa, se me escapó, yo no sé, de un tal Simeón, pero yo creo que no era Simeón, que te decía 500 algo. Así que, corre, o sea, lo digo para que, así que no sé cuántos años. Lo que sí sé es que la palabra dice que los más robustos son 80. Así que puede ser que sean más de 80 lo que haya tenido, mucho más de 80. ¿Okay? Así que mientras él esperó, ¿verdad? Esperaba esa promesa, me imagino que veía lo que pasaba alrededor. O sea, los fariseos, todas las cosas que pasaban. Tampoco dice que se quejó, porque solamente señala cosas buenas de este hombre. Era la palabra solamente. Yo me imagino que esta era la recompensa de esa espera larga, de ver, ¿verdad? Esa era su corona, ver y tener en brazos al Salvador. ¿Okay? Así que las limitaciones físicas que pudiese tener, ¿verdad? Pensando nosotros, achaque, a lo mejor calvito, esos son biológicos, dolores, pero ¿saben qué? Algo que también en la vejez ocurre es un deterioro de las funciones mentales. ¿Okay? Así que yo digo que doblemente vemos la obra del Espíritu Santo en él. Cuando este hombre recordaba, ¿verdad? Probablemente sí, textualmente la ley. Él recordaba. Y recordaba los acontecimientos que iban a pasar para él poder ver al Salvador. O sea, era la cabeza. O sea, que el Señor realmente tenía un propósito, ¿verdad? Con este hombre. Y aparte, lo honró. El Señor en sus promesas, ¿verdad? Él es, sí, amén, Él las cumple. Pero le prometió y cumplió. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y María, Ajá. algo que me gustaría comentar Sí. es que pienso que del verso 29 ahí hasta el 32 es algo que yo desde chiquita, Sí. desde una niña, yo estoy escuchando eso, porque en la iglesia en la iglesia luterana, Sí. nosotros estudiamos, Sí. eso era hay una palabra. Sí, es el cántico de Simeón. Ajá. Eso se cantaba todo. Sí, es una liturgia. Sí. Y cuando vivíamos en Estados Unidos y después cuando vinimos a Puerto Rico, eso yo lo sé de memoria y porque desde yo chiquita, pues eso es como esa palabra ahora. Sí, eso lo leí, decía que en la iglesia católica, ¿verdad? O me imagino que también luterana, se hace lo que llaman el cántico de Simeón. De hecho, tiene que ver también con la celebración de la Candelaria. O sea que hay por ahí una cosita mezclada, pero ese no es el tema, pero sí tienes razón, Ana. Y es algo que, o sea, no, ¿verdad? No, quizás no en todas las iglesias. No, pero sí. Desde yo chiquita yo conozco esa, ¿verdad? Esos versos. Así que, Simeón yo lo conozco desde chiquita. Desde chiquita. Qué bien. Bueno, y vamos al Salmo 92 un momentito.
92, el versículo 10. ¿Okay? Según la biología, el hombre, ¿verdad? Nuestro ser natural, carnal, se va deteriorando. De lo que dice en el Salmo 92, 10, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Después el 12 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Perdón, el 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así que, más al favor de Simeón, el que él vivía una vida íntegra y consagrada al Señor, porque Disculpa, ¿qué salmo era ese? Salmo 92, versículo 10, del 10 al 15. Okay, el Señor, como dijo, ay Dios mío, Andrés, como dijo Andrés, que el Espíritu Santo lo movió. O sea que para el Señor, nuestra limitación de movimiento visual, no hay break. No hay break. O sea, no hay, nosotros, la promesa del Señor no caduca. No hay caducidad en el propósito de Dios. O sea que podemos tener, aún siendo jóvenes, podemos tener nuestras condiciones también, porque no estamos exentos, estamos en un mundo, como dice Chiqui, un mundo caído, en un mundo en donde el cuerpo se deteriora. Sin embargo, eso no impide que la voluntad de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. Al igual como lo fue Simeón, que verdad era viejo, era un viejo ya. Vamos aquí a Proverbios 19. En Proverbios 19, el versículo 20, 19, 20. Proverbios 19, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Ajá. Escucha el consejo que sigue la corrección para que sea sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Okay. O sea, que probablemente en ese tiempo de espera, la vida siguió y que Simeón le pasó, no sabemos, pero probablemente haya sido corregido, escuchó consejos, ¿ok? Porque ya nos vemos, ya tenemos, ¿verdad?, como testimonio que su vejez fue sabio. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea que eso estaba ahí grabado. Ahora que yo digo grabado, recuerdo a mi abuela, que ¿verdad?, ella murió en pasado junio. Yo se lo compartí a ustedes y lo compartí allá en el funeral. Mi abuela tenía demencia. Los días más lúcidas que ella estuvo fue en diciembre, cuando fue la caída de ella de la cama y todas esas cosas. Y ella me dijo una serie de cosas que yo las fui anotando y realmente se fueron cumpliendo. Ella me habló de que ella estaba haciendo turno para ir al cielo. Ella estaba haciendo turno. Ella me habló de que hay que dejar la pereza, la pereza y consagrarse al Señor, porque el Señor ha sido misericordioso.
todas esas cosas yo las anoté en su lecho. Y les voy a decir una cosa, ¿verdad? Uno que estuvo, yo estuve, ¿verdad? Desde ese diciembre, bueno, ella se cayó el 16, pero yo fui allá a la casa como el 17, 18, hasta junio 6, que ella murió en el junio 9, junio 6 fue su cumpleaños. Mi abuela nunca renegó al Señor. Nunca. O sea, ella decía, pues, yo le decía, mamá, ¿cómo tú estás? Pues, aquí. Nunca, ella tenía tan poco y tan mucho a la vez. Tanto. Y cada momento de lucidez y demás, ella glorificaba al Señor. Las palabras del Señor realmente estaban grabadas en su mente, las vivencias con el Señor grabadas, que ni la demencia pudo con eso. O sea, es que fue un testimonio para mi vida de lo que es vivir una vida con esperanza, sabiduría y confiada para donde ella iba. Solamente una vez me dijo, eso sí, una vez me dijo, yo prefiero irme. En una sola ocasión me dijo, yo me prefiero ir. Pablo decía eso también. Sí, es verdad. Así que ese ejemplo, ¿verdad? De convicción, de transformación, de testimonio de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en una vida, yo lo vi en mi abuela. Y también lo vemos como ejemplo en la palabra con Simeón. ¿Okay? Un hombre que con 2 palabras nada más que Lucas lo describe, podemos ver un sinfín de cualidades que lo hacen merecedor de tener en brazos, ¿verdad?, al Salvador. ¿Okay? Así que la vejez no es una limitación, como les dije, para que Dios cumpla su plan o propósito en nosotros. ¿Okay? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, y no tan solo en la debilidad de la carne, sino en la debilidad de los pecados que podemos tener, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestras limitaciones no impiden, ¿verdad?, que su plan o los sueños que Él ha depositado en nosotros se cumplan. Dios utiliza a quien quiere, cuando quiere, como quiere, para que su plan perfecto se lleve a cabo en nuestras vidas. ¿Okay? Y vuelvo y digo, la vejez no es un impedimento. Al revés, esa vejez nos llena de esperanza. Y está llena de esperanza. Es hasta las 8:30. ¿Verdad? Ok. Nos falta todavía, ¿okay? Nos falta analizar los versos casi finales, en donde ahí vemos cómo Simeón pasa de ser un anciano y se ve la manifestación del Espíritu Santo de Dios de forma profética, ¿okay?, a donde él profetiza sobre María, ¿verdad?, lo que ha de acontecerle a Cristo, a Jesús. ¿Okay? Así que ya, lo voy a dejar hasta aquí. Así que nos falta ese cantito. Nos falta ese canto. Que para una próxima ocasión, pues entonces podemos trabajar un poquito más lo que es, ¿verdad?, la profecía y la enseñanza completa, porque todavía no he completado el rompecabezas. Porque ese es el estudio y espero que haya sido de orientación. A mí me ilustró mucho, así que
espero que sea esperanzador porque ya nosotros, ¿verdad? Yo tengo 46. 46. La memoria se afecta. También se afecta. Ana tiene años, Maribel 70, todo el mundo tenemos años y... No, es que no, él exacto, es que él está diferente. Tenemos una generación que sigue creciendo, pero en nosotros hay esperanza. Y es bueno transmitir esa esperanza a estos chicos que vienen. Las fuerzas quizás no son las mismas, pero tenemos otras maneras de transmitir, ¿verdad?, el Evangelio del Señor, que no tiene que ser a través de la fuerza, sino con el simple acompañamiento, ¿verdad? Cada vez que Ana nos dice, voy a acompañar a fulano a una cita, eso es esperanza y eso es, ¿verdad?, trabajo en espera del Señor, cuando el Señor tenga nuestra recompensa, ¿verdad?, que será en el cielo. Así que oramos. Y que Simeón dice de un descansar a los cielos, o sea que también eso, esa palabra en Lucas nos dice que él era un siervo, o sea, él servía al Señor y a los santos. Así que pues oramos al Señor. ¿Podemos orar? Oro. Ok, oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, porque ella nos revela, Señor, tu amor y tus propósitos, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, mi Dios, aprender de ella, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ministra, Señor, y nos redarguye, Señor, para de aquí en adelante, Señor, estar conscientes, Señor, de lo que hacemos para ti, Señor. Y que nuestros tiempos, Señor, son perfectos en ti, Señor, que agarrados de tu mano, Señor, veremos las promesas, Señor, que tú tienes para nosotros cumplidas, Señor. Que mientras estemos en este tiempo también, Señor, de esperar, Señor, podamos, Señor, ampliar nuestra fe, Señor, cimentarla aún más en ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz y en bien hasta nuestros hogares y que nos permitas descansar en esta noche. En el nombre de Jesús que te damos gracias y te pedimos, Señor, estas cosas. Amén y amén. Amén.